antemano les ofrezco una disculpa por el sonido ambiental que vamos a tener. Parece que vamos a tener buena musiquita por acá. Pero bueno, esperemos que podamos dar esta charla sin mayor problema. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos este encuentro, este conversatorio, segunda plática sobre el tema del periodismo, libertad de expresión, en su doble aspecto, en su doble dimensión individual, social y colectiva. Y hoy vamos a enfocar desde el análisis desde un punto de vista jurídico, y ya en el entramado del proceso electoral, sobre todo ya con todas las reflexiones que hicimos ayer sobre los derechos humanos, la democracia, el esquema jurídico que ocupa la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder analizar los casos de violación a la libertad de expresión. Y ayer platicamos de uno de los más famosos casos que tenemos a nivel internacional, que es el caso Bedoya contra Colombia, en el cual platicábamos que una periodista mujer, sufrió de tortura, secuestro y violación sexual, solamente por el ánimo de tratar de disminuir la fuerza que tiene el periodismo en Colombia en la parte de la crítica, hacia los factores de poder, factores reales de poder. Y bueno, pues decíamos que hoy vamos a platicar sobre, para homogenizar un poco ahí la parte del conocimiento, y espero, como siempre, en esta que ocupen la voz para hacerlo electoral, esta invitación, y a ustedes que ya se incorporaron a la plataforma y a los que gentilmente han... Me da mucho gusto saludar a Carlos Alerto, Yael, buenos días, Juliana Maurani, Sandra, buenos días, Leonel Flores, Francisco Javier, Dayana Hernández, Aldo, ¿cómo estás? Daniel Lemus, Damián Carmona, Miguel Ángel, Witlauer Severino, Ailet, buenos días, Noel Carmona, Rosalba, Miguel, Erwin, muy buenos días, tengan todas y todos. Decíamos que hoy vamos a platicar entonces de un tema que está relacionado con la manera como comunicamos o cómo se comunica principalmente los actores políticos en los procesos electorales. Así que desde la perspectiva que abordaremos será de carácter jurídico, de manera que la sociedad, y sobre todo una sociedad democrática, debe llevar a cabo distintas adecuaciones a las instituciones, a sus leyes, a la organización y los procesos políticos, que es lo que buscamos. Y de esto para lograr la confrontación de ideas, que sería el punto central, para la renovación pacífica y periódica de las autoridades a través del voto. Es decir, que la libertad de expresión es un componente sustantivo del núcleo duro de la democracia representativa. La democracia tiene como elementos justamente la república, que es la manera como la sociedad elige a sus gobernantes a través, evidentemente, de una república democrática, a través del voto, que puede ser voto directo o indirecto, y este voto, bajo ciertos principios, garantizaría justamente que se den las condiciones necesarias para que la sociedad pueda renovar al poder público. Y en la renovación del poder público es interesante señalar, en principio, que lo que buscaría un partido político que llegó a ser gobierno mediante una vía democrática, pues lo que buscaría, ante todo, es honrar los compromisos que los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el caso mexicano, han suscrito o han tenido a nivel internacional con la Organización de Estados Americanos. Si uno de estos compromisos está en el artículo 23 de la Convención y se establece como elemento central de la democracia la renovación del poder público, ello implicaría que el partido o la organización que llegó a ser partido político de oposición y después maduró sus ideas, buscó representatividad y después llegó a ser
un importante contendiente para un cargo de elección popular y triunfa en las elecciones, el principal compromiso que debe de honrar es dejar abiertos los puentes necesarios para que otros como él puedan también llegar a ser gobierno. Sin embargo, si de lo que se advierte es que una vez que se es gobierno, inician reformas a las leyes, y estas reformas a las leyes, en lugar de abrir las vías necesarias para que oposición llegue también a ser gobierno, sino que al contrario, o bien se cierran o se reforma de tal manera que lo que da la impresión es que se abraza el poder. Entonces eso me llevaría a pensar que ese tipo de gobierno no está honrando y no está respetando el contenido central del artículo 23 de la Convención Americana. Entonces tenemos que en este primer acercamiento, lo que la estructura jurídica nos debería indicar, digamos, el argumento jurídico nos debería indicar, es que cada vez que hacemos una reforma o cada vez que se estudia el contenido de una ley para aplicarla o interpretarla, hay que ver si esta realmente lo que está buscando es proteger la democracia, ampliar la democracia, mejorar la democracia, o solamente darle un par de puñaladas, ¿no?, que te permita más o menos vivir, un par de patadas para que medio se caiga, pero no termine muriéndose, ¿no? Es decir, tenemos que ver justamente un primer análisis de las leyes para saber si en el contexto político, social, cultural, histórico de nuestros tiempos, esas reformas electorales que venimos arrastrando o esas leyes electorales que venimos arrastrando hoy cumplen la finalidad, como nos mandata la propia Corte Interamericana, de ser normas que estén dirigidas al fortalecimiento, al fortalecimiento. Es decir, que las normas que van a permear en el juego de la democracia pueden ser de tres niveles o de tres tipos. Unas que modulan el juego democrático, es decir, que nos permite a los gobiernos o al gobierno mexicano y a la sociedad poder tomar determinaciones y estarían amparadas, digamos, porque eso corresponde a la soberanía interna de lo que nosotros consideramos que es lo mejor y lo más óptimo para el caso mexicano. Habrá otras normas que no modulen, habrá normas que maximicen los derechos humanos, en particular la democracia representativa, y habría otro conjunto de reglas o de normas que, si bien influyen en el juego democrático, lo cierto es que lo pueden hacer para disminuir la participación. Lo pueden hacer para relativizar el ejercicio del derecho de la democracia, como la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, frente a ello, necesitamos otra vez desde un enfoque jurídico tomar conciencia de lo mismo y una vez descartadas que son normas que no son de modulación ni son normas de maximización, sino son normas de restricción, tienen que pasar dos estándares necesarios para su validez, que es un estándar de razonabilidad y el derecho y un estándar de proporcionalidad. Para poder determinar cuál es la razón o el peso específico que tendría mantener la validez y vigencia de esa norma, a pesar de que estamos reconociendo que sufre un impacto el derecho de la democracia, el derecho hacia la democracia. Razones podríamos tener, así como la democracia y como otros derechos humanos no son absolutos y pueden relativizarse en ciertos casos, bueno, habría que tomar las determinaciones de si existe otro derecho humano, por ejemplo, que sea oponible a la democracia, por ejemplo, y que pueda limitar ese ejercicio, o si en su caso existiría un interés general de la sociedad para limitar, por ejemplo, el derecho de hombres a participar en ciertas candidaturas. En este proceso electoral 2023-24 tendremos la renovación de 9 gubernaturas y la lógica, ¿no?, de cómo funciona el sistema debería de ser que se permita que cualquier persona pueda aspirar a contender por un cargo de la gubernatura. Sin embargo, hay una regla que se impone, una regla que me habla de la equidad de género, donde me establece que por lo menos el 50% o más uno deberían ser mujeres, candidatos mujeres, y el otro restante serían los hombres. A ver, esta forma de separar, ¿no?, esta regla jurídica que se introduce en el juego democrático está limitando, restringiendo, relativizando el ejercicio
de derechos humanos. ¿De quiénes? De los varones, por ejemplo. O a lo mejor cuando hablamos de varones y de mujeres, estamos relativizando el derecho humano de personas que no son binarias, ¿no? Y entonces que no encuentran en dónde, cuál sería su acomodo, si entran dentro de hombres o entran dentro de mujeres. Y tal vez, si entramos, por ejemplo, a una acción afirmativa para cuestión de género, donde pudiera hablarse de grupos de cierta vulnerabilidad o de mayor protección, como la comunidad LGTB+, por decir algo, bueno, pues existe también un principio de derecho humano que se refiere a la protección de datos personales y a la no revictimización. Entonces, si ya de por sí es complejo, ¿no?, asumir un rol de esta naturaleza, más complejo es asumirlo frente a la sociedad, de cara a la sociedad. Y si bien la protección de datos personales y la protección de datos sensibles cae en manos del Instituto Federal Electoral por ser el depositario de esta información, ¿no? Así como datos sensibles, mi domicilio. Yo no quiero que mi credencial de elector salga a mi domicilio. Y no vine, bueno, pues sería el responsable de ello. Así que cuando hay acciones afirmativas, es decir, reglas jurídicas que afectan la contienda electoral, determinan que un porcentaje de ellas corresponderá a un grupo de género en específico, ¿no?, que requiere una mayor protección de Estado, pues esa protección, por ejemplo, podría ser que no dijera que yo formo parte de la comunidad LGTB, por ejemplo, o que soy no binario, pero yo no quiero que se diga, ¿sabes? O sea, yo no quiero que nadie lo sepa. Y eso significaría que es un dato sensible que debe ser protegido y existe un derecho humano a la protección de ese dato. Sin embargo, para el resto de la comunidad, le interesaría saber quién es ese candidato que va a representar los intereses de género. ¿Correcto? Pero entonces, fíjense bien, ahora sí, dos valores, dos, y poder resolver para que el INE no diga quién es el candidato, que diga que Rubén Becerra pues no es el candidato y otro será, ¿no? O aparecerá en blanco o tachado. Se escucha un poco cortado. A ver, permítanme, voy a ver, reconfigurar mi... un segundo. Denme un segundito a los chicos. Sí, doctor, gracias. Tal vez ahí se escuche mejor. Ya se escucha mejor, doctor, gracias. Muchas gracias. Yo aquí feliz, plática en plática, no soy nada. Bueno,
Eh, entonces decíamos, gracias, Santiago, muy gentil. Bueno, decíamos que la visión jurídica que tengo, que planteo, pues tiene que ver cómo se analizan las reglas que van a entrar en funcionamiento para el juego de la democracia. Y decíamos que si la democracia es un derecho humano, entonces habría que tener estamos, ¿verdad? Creo que como que me salí y regresé. Ajá. Bueno, decíamos que hay estas reglas que modulan el derecho, ¿no? Como por ejemplo la edad. Así que la edad es un factor que para poder votar en México se determina a partir de los 18 años. Pero esto podría implicar que si el gobierno y la sociedad mexicana decidieran bajar la edad a los 16, digamos, esto sería permisible, ¿no? Desde su propia naturaleza. Pero si decidimos ampliarlo para votar a partir de los 25 años, pues también solo correspondería su análisis a el gobierno mexicano y la sociedad mexicana. Es decir, establecer las razones por las cuales se debería de subir. Eso evidentemente sale de la esfera de protección del sistema jurídico internacional de los derechos humanos. ¿Qué es lo que no saldría, por ejemplo, una cláusula de gobernabilidad? Por ejemplo, no tendría, se vería, digamos, vigilado de alguna manera por reglas que lo que hacen es bloquear el acceso al poder, por ejemplo. Podría ser un tema de financiamiento político, es decir, todos los aspectos que inciden en un golpe a los órganos blandos de la democracia, pues ellos llamarían, digamos, por principio de cuentas, que puedan ser sujetos de una protección internacional de los derechos humanos. Pero adicionalmente, tenemos que señalar que México, cuando se acepta la competencia y jurisdicción tanto de la Comisión Interamericana como de su propia Corte Interamericana, México presenta unas excepciones a diversos temas para que no puedan ser conocidos a nivel internacional y solamente quedaran dentro de la soberanía del Estado mexicano. Uno de ellos es el derecho a la vida, es decir, cuando surge la vida. Por eso ningún tema de leyes contra aborto o por aborto son conocidos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque eso es una excepción que se aprobó para el caso mexicano y por lo tanto los mexicanos pueden determinar cuándo surge la vida. En términos de la Convención Americana, la vida surge a partir de la concepción y no necesariamente el nacimiento, por ejemplo. A nivel internacional, el sistema de protección de derechos humanos no puede ocuparse derivado de esta excepción. Otro de los temas que se incluyeron en estas excepciones tiene que ver con la seguridad pública y el tema militar. Y el tercero tiene que ver con los procesos electorales. Y entonces aquí hay que hacer una disquisición muy cuidadosa para no provocar una confusión. Esto es, una cosa es la excepción para conocer de temas que están relacionados con las reglas electorales y otra cosa es que no se pueda conocer a nivel internacional temas que afectan al artículo 23 de la Convención Americana de manera directa. Esto es, que afecten los órganos blandos de la democracia representativa. ¿Hasta aquí se ha escuchado bien? No se ha interrumpido ya la conversación. ¿Todo bien, Aldo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que había reglas que había que determinar si modulan derechos humanos. El segundo, si son reglas que tienden a maximizar los derechos humanos como los de la democracia. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues ya dijimos, la renovación del poder público, el voto, el derecho a ser votado,
¿no? Etcétera, etcétera. Y el tercero, ¿cuáles son estas reglas que implican una disminución, una limitación de ese derecho? Y por lo tanto, tenemos que ejercer dos controles, decíamos, el control de razonabilidad en derecho y el control de proporcionalidad, justamente para que las conclusiones a las que arribemos nos pudieran llevar a una convicción de decir, mira, sí vale la pena restringir el derecho a la democracia porque estamos logrando estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, limitar la participación del clero en la toma de decisiones de Estado o en la toma de decisiones, o que un ministro de culto religioso sea candidato a un cargo de elección popular, que afectamos sus derechos, ¿no? Sus derechos humanos hacia la democracia, pero por otro lado encontramos otro tipo de razones, ¿no? Que pueden ser de interés público o que pueden ser como programas, acción, para poder decir por qué es jurídico, si es válida la norma. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bueno, avanzamos. Eh, Desde esta perspectiva jurídica, eh, entonces, para saber justamente cómo impactar en la economización. En el caso mexicano, estamos hablando de cuáles fueron las acciones constitucionales. Eh, en la organización del proceso electoral existen diversas reglas. Entonces, hablamos de garantías, principios y de reglas. Por ejemplo, en lo que concierne a las campañas, en lo que concierne a las campañas, a los partidos políticos, los límites a sus gastos de campaña, la prohibición de los poderes públicos de hacer campañas con alusiones a los logros en su mandato, el acceso a los partidos políticos, a los medios de comunicación, particularmente los medios electrónicos, para su propaganda electoral, y los tiempos de gratuidad, de los tipos de gratuidad que otorga el Estado. Perdón, Carmen. Carmen Bruno, adelante. Se escucha entrecortado, profesor. Se sigue cortando. Déjenme ver si puedo. Gracias, Evelyn. Voy a ver si puedo.
A ver, ahí se escucha mejor. Se escucha mejor, doctor. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, Yael, muy bien. Bueno, vamos a ver si así funciona mejor los temas. Bueno, entonces decíamos que la protección del sistema interamericano de derechos humanos en tratándose de las reglas electorales tenía que ser muy cuidadoso y distinguir cuándo son solamente reglas para la configuración del sistema y cuándo en realidad se trata de normas que tienden a, eh, a, a generar la posible violación de los derechos humanos, en particular de la democracia representativa. Bueno, pues decíamos entonces que nuestro proceso electoral está compuesto de una serie de etapas y dentro de estas etapas debe señalarse que existe una que es la que corresponde, digamos, a la etapa interproceso. En esta etapa proceso, es decir, en la que estamos colocados ahorita, hay una serie de actividades que ya están muy vinculadas con el proceso de la elección presidencial de 2024, donde la percepción general señala de alguna manera que ya partidos políticos están en plena campaña para la elección o la designación de sus propios candidatos a cargos de la presidencia de la República. Sin embargo, conforme a las distintas etapas del proceso electoral, una vez que este inicie, llevadas, digamos, a los términos adecuados, entonces, digamos, podemos hablar de que ya existen campañas tal cuales. Esto nos coloca entonces en una posición de entender si lo que estamos viendo en los medios, en las bardas, en los espectaculares constituye libertad de expresión o bien una manera de comunicación política que sea permitida y que la regulación de la misma nos lleve a tres puntos principales. Una, es un tema que debe de modularse, es decir, que solamente corresponde a los mexicanos determinar si queremos que haya este tipo de evidencia, pues, previo a los procesos electorales. Dos, si esta regulación que prohíbe la comunicación política fuera de los procesos electorales, fuera de unas etapas específicas del proceso electoral, tiende a fortalecer la democracia, o en tercer lugar, si tiende a limitar la democracia. Damián, muy buenos días. En tu opinión, estas reglas del juego democrático que permiten o que más bien limitan la comunicación política o la reconducen solamente para los procesos electorales, ¿tú consideras que esto es algo que digamos, es algo que solo a los mexicanos les importa cómo se modula? Es decir, no existiría ninguna protección internacional en esta materia. ¿Por qué? Porque, digamos, son normas que permiten justamente establecer más alcances de la manera como es el juego democrático. Te pongo, por ejemplo, el caso el asunto Castañeda-Guzmán, que llega hasta la Corte Interamericana, ¿no? Tratando de dar a entender que lo que se buscaba de fondo era que aprobara que existieran candidaturas independientes en México. Y de ese tema la Corte no lo aborda. ¿Por qué? Porque hay una excepción clara a la materia y por lo tanto no puede conocerla. Pero, por ejemplo, sí conoció de la parte de la ausencia de un medio de impugnación al alcance de los ciudadanos para cuestionar la constitucionalidad de las normas vía actos de aplicación, evidentemente en materia electoral. Entonces, eso, digamos, forma parte de un modelo de democracia que daña justamente los pilares sobre los cuales se construye el sistema interamericano, pero no se mete en las candidaturas independientes. Entonces, hablar de la libertad de expresión habla de una parte esencial de la democracia, pero en particular es algo que solamente impacta a los mexicanos, es decir, que queda dentro de nuestra soberanía decir cuándo sí puede haber comunicación política y cuándo no, o bien, si tú crees que esta es una norma que vale la pena mantener vigente, aunque restrinja derechos humanos como la libertad de expresión,
vale la pena tener presentes en aras de qué fines, digamos, de qué logros, de qué objetivos mayores podríamos tener que lleguen a beneficiar este esquema del juego democrático. Adelante, Damián, muy buenos días, tardes ya. Buenas tardes, doctor. Bueno, creo que la regulación debe permear siempre en beneficio de no solo del país, sino a nivel exterior, dado que pues no solamente en México existe personas que nos interesa conocer el modelo de comunicación política, sino que se tiene que, una de las cosas que como ciudadanos tenemos que buscar una opinión que regule o que esté equilibrada, ¿sí? Porque sabemos que algunos medios de comunicación pues se van dirigidos a cierta parte de, por ejemplo, atacar al gobierno, otros a defenderlo, y simple y sencillamente, pues bueno, yo creo que como ciudadanos pues debemos tener una percepción tanto equilibrada como, bueno, en pro y en contra para poder forjar una opinión para nosotros mismos, y que eso, bueno, al final de cuentas, cuando tenemos una información, pues bueno, podemos decidir o seleccionar algunos los candidatos que pudieran representarnos posteriormente. Muchas gracias, Damián. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre este tema? Si las reglas que regulan la libertad de expresión o de comunicación política son reglas que modulan el juego democrático, son reglas que amplían y mejoran la democracia, o son reglas que restringen la democracia. Yves Rabadán, por favor, adelante. Claro. Muy buen día a todos y todos. Bueno, Gusto saludarte. Mucho gusto. Bueno, yo considero que la restricción en este sentido durante los procesos electorales es correcta, pues obedece el fin superior, un fin superior que es el colectivo, y pues naturalmente no existen derechos humanos absolutos. Al final de cuentas, en el punto en que transgreden algunos otros derechos de otros ciudadanos eh, bajo un fin político, por ejemplo, pues también están transgrediendo, entonces hay que limitarlos. Obviamente también considero que la legislación actual tiene que ser regulada, pues ya obedece a un contexto distinto al que el legislador en algún punto intentó o tuvo en cuenta. Ok, muy bien. Fíjate que yo pienso, estimado Yves y Damián, que hay que atender desde el punto también de vista jurídico de los momentos en que surgen estas reglas del juego democrático, ¿no? Porque finalmente no podemos hacer a un lado nuestro análisis del contexto histórico. Entonces planteábamos, por ejemplo, bajo un sistema de apreciación libre de la prueba, por ejemplo, ¿cómo le damos este valor del papel que jugaban los actores políticos, un régimen hegemónico, la sociedad, partidos de oposición que no tenían posibilidades reales de contender en posición de equidad en la contienda, por ejemplo, ¿no? Y entonces parecería que si fuera viable esta perspectiva o este primer punto de acercamiento, parecería entonces que las normas electorales están configuradas desde aquel entonces para preservar el poder, para que el grupo hegemónico se siga manteniendo en el poder. Y prueba de ello, por ejemplo, tenemos, lo comentaba yo hace unos minutos en una conferencia, prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, con la cláusula de gobernabilidad o la cláusula de pervivencia eterna de los partidos políticos, o los esquemas de financiación política, por ejemplo, en donde se ve claramente que hay postulados fijos para que quien se encuentra en el poder, quien tiene la posibilidad de modificar las reglas, pues realmente siga, digamos, sea una herramienta, un instrumento para seguir controlando, para seguir manteniendo el poder. Entonces, un poco la pregunta que yo dejo abierta es, ¿qué acaso si estas reglas de limitación de la libertad de expresión no tenderían a eso? ¿No buscarían dejar fuera de competencia en una época histórica, ojo, no en este momento, pero en una época histórica, dejar a un lado la posibilidad
de quienes podían realmente llegar a aspirar al poder, no necesitaban más tiempo que el partido del régimen hegemónico, que tenía los reflectores, que tenía la prensa, que tenía las audiencias en la radio y la televisión. Es decir, había igualdad en la competencia cuando a los partidos, con los candidatos de ese régimen, los ponía yo a competir con otros que no tenían acceso a los medios, o qué decir, con candidatos ciudadanos. Pues me parece que las condiciones de competencia eran abismalmente desequilibrantes. Y qué mejor entonces que las propias o desde las propias reglas mantengas ese tipo de condiciones de competencia, limitando a que partidos de oposición pudieran utilizar el tiempo, digamos, a su favor, y no solamente limitarlo a un periodo determinado para comunicar o para tratar de comunicar, ¿no?, los intereses que buscaba para acceder al poder. ¿Quién alzó la mano, por favor? Adelante. Gracias, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Saludos, Carlos. Adelante. Muy interesante esto que plantea y pues yo consideraría que, como usted señala, esta regulación o esta intervención estatal está pensada en un momento histórico determinado, cuyo pues punto cúspide fue, considero, el año 2006, pero también considero que en estos más de 15 años que han pasado ya se ha actualizado la realidad y esa legislación ha quedado un poco sobrepasada. Me refiero a la normatividad de la LEGIPE que regula la libertad de, bueno, lo relativo a los medios y la Ley General de Comunicación Social, porque esa legislación estaba pensada en los medios tradicionales, televisión y radio, ya, porque pues sí había un desequilibrio en la contienda, pero ahora pues con la proliferación de las plataformas digitales, donde pues también se puede hacer uso de la libertad de expresión, creo que es donde está el debate público y ahí pues no hemos logrado alcanzar a regular esa parte y sí merecería una actualización de nuestras reglas, pues una debida regulación en ese sentido. ¿Ves cuánto? Gracias, Carlos. Oye, imagínate un escenario, sí, el escenario siguiente. Estamos hablando de la máxima magistratura en el país, la presidencia de la República. Vamos a suponer que una legislación hace tiempo nos hablaba que el periodo de campaña iba a ser de 180 días, ¿no? Vamos a suponer en ese caso. Y hoy tienes una reforma electoral, digamos, en ese escenario hipotético de 180 días, pasas a 45 días para una elección presidencial de campaña, de comunicación política. ¿Hay algún tufo, algún dejo de como de, a ver, sí, me parece que hay muchas razones económicas por las cuales ya no podemos mantener campañas tan largas, ¿no? Por decir algo. Pero ¿no habría tal vez la posibilidad de limitar las oportunidades que tenga la oposición? ¿O al contrario, vemos que es una competencia muy sana cuando hablamos de un sistema, ojo, de un sistema hegemónico, de un partido en el gobierno que aborda, ¿no?, prácticamente todos los espacios de comunicación política? Y me refiero desde el periódico, la radio, la televisión, programas oficiales de Estado, ¿saben? O sea, no es simplemente que salga yo en la televisión, entrevistar, no, no, no. Donde yo tenga programas de televisión del Estado que deberían estar hablando de la cultura y que hablen de mi gobierno, de la forma de mi gobierno, ¿no? Y que tenga dominada de alguna manera la prensa, que no haya prensa escrita, crítica, ¿no?, que informe y que genere opinión seria. Es decir, hablamos de un sistema hegemónico donde pocas oportunidades tiene la oposición o la ciudadanía de levantar la voz. En ese contexto, Carlos, en ese contexto, si la reforma del Estado nos dice, es que estoy preocupado por el gasto económico y de 180 días se los voy a bajar a 45 días, ¿se la compramos o no?
Pues no, porque tendría un efecto regresivo contra aquello que pretende proteger supuestamente, ¿no? En un contexto de un partido hegemónico. Claro, porque le quitas tiempo de vida a la oposición, a las candidaturas independientes, de darse a conocer, de placearse, de establecer sus programas. Y si se los limitas a un tiempo muy determinado, pues entonces prácticamente es como quererte subir a darte un tirito con el Canelo Álvarez, ¿no? Seguramente, y te dan de participación una semana, ¿no? Para que te prepares. Bueno, pues no le vas a correr ni siquiera el primer round. Necesitas mucho tiempo de preparación antes para equilibrar las condiciones de equidad en la contienda. ¿Qué es lo que hemos, digamos, en lo que nos hemos estancado, estimado Carlos? Es que las reformas electorales que hemos tenido desde hace 30 años para acá, hemos dicho, esas son las reglas del juego, pero nadie ha dicho si son las reglas adecuadas del juego, si son reglas que modulan, si son reglas que están limitando, que son reglas que están ampliando, maximizando los derechos humanos. En el enfoque, digamos, 2011, en el enfoque de la democracia como un derecho humano. Entonces, hemos escuchado que la libertad de expresión solamente se puede regular con mayor libertad de expresión. Pero si tenemos, por ejemplo, campañas, la regulación, por ejemplo, de campañas negras, ¿no? Normalmente una campaña negra, Carlos, ¿a quién se dirige? Pues al candidato que va como empatado, ¿no? Bueno, o normalmente se dirige siempre desde la oposición, ¿no? Para que, dice Severino, si están adecuadas de acuerdo a los intereses. Bueno, lo que se busca es justamente pegarle al más poderoso. Y en un régimen hegemónico, el más poderoso es el candidato oficialista, ¿no? Entonces lo que buscas es cómo demeritar eso para generar otro tipo de condiciones de competencia. Si existieran reales condiciones de competencia, no necesitarías llegar a ese punto, ¿no? Digamos, cada quien hará lo que considere, pero en realidad no necesitarías llegar como a este punto. Entonces, ¿por qué no suponer a lo mejor que la ley actual, ¿no? Que surgió en un momento histórico, como para evitar que otros partidos o que otros competidores pudieran aspirar al gobierno, que es la lógica, la razón de ser de la democracia representativa, según lo previsto en el 23 de la Convención Americana. Y si lo que estás haciendo es bloquearlos, que no permitas que otros puedan pasar, como por ejemplo aumentarles el límite o el nivel de representatividad de un grupo para hacer partido político o para mantener su registro como partido político, o por ejemplo abrirles las ventanas de oportunidad para hacer partido cada 6 años, ¿no? Decíamos en otra ocasión, pudiera ser algo que beneficie, yo no sé si a la democracia, tal vez beneficia justamente la distribución o administración de los tiempos del INE, ¿no? Que pueda atender justamente a una certificación adecuada de las asambleas, por ejemplo. Y entonces, a ver, hay una razón de derecho, estamos de acuerdo, pero eso es una limitante al derecho humano de asociación política. ¿Por qué no debería estar abierto siempre? ¿No? ¿O por qué el derecho de asociación política para constitución de partido político debe estar sujeto a un mínimo de representatividad? Pues podría ser, por ejemplo, en el caso, decimos, ojo, esto no significa que no haya modulación, pero puede ser, por ejemplo, en el caso alemán. En el caso alemán, no necesitas tú tener ni 3% ni 1%. Si quieres seguir siendo partido político, pues ese es tu derecho humano a ser un partido político. Es como decir, ¿quieres ser sindicato? Pues puede ser toda la vida sindicato. Puede ser agrupación, lo que tú quieras. ¿Por qué te voy a limitar a condicionarte a que cumpla ciertos requisitos? Si ya los lograste, pues ¿por qué te los voy a quitar? ¿No? Porque es un derecho humano. El asunto es que la diferencia entre Alemania y México es que ahí no hay financiamiento público para actividades ordinarias. Entonces, pues el que quiera seguirse agrupando, pues que le siga costando, ¿no?
y ya veremos cuántos de ellos realmente, de los que tenemos ahorita, son capaces de buscar una manutención privada, ¿no? Tratando de cooptar a sus adherentes, simpatizantes, a sus militantes, convenciéndolos que de sus sueldos financien el partido político. Tú pregúntales, Carlos, Rives, Damián, Vladimir, ¿quién de ellos quisiera cooperar con las finanzas del partido? ¿No? A ver, ¿quién estaría de acuerdo? Pues porque además, si el líder se compra puros Rolls Royce y carros de alta gama y puros viajes, y hay una serie de corrupción al interior de las compras de los partidos, ¿quién va a querer, ¿no? En su sano juicio, financiar a un partido político? Entonces tendrían que trabajar desde una óptica de la ética, del compliance y de muchas otras cosas para mantenerse. Insisto, imagínense una norma hoy en día que dijera que solamente va a haber financiamiento público para actividades de campaña. Ya dirían, no, hombre, es una norma que está limitando la democracia. No limita la democracia. Pero resulta que en el contexto histórico en el que estamos, ¿no? Pues una clara evidencia de que lo que no quieres es que haya alguien que te arrebate el poder. Adelante, Ips, por favor. Muchas gracias. Bueno, además de estar de acuerdo en lo que ya todos han comentado acerca de las áreas de oportunidad, yo en este momento en que nos encontramos, veo muy difícil que esto pueda ocurrir, sobre todo porque no ha habido no hay en México, en nuestro país, una correcta aplicación del principio de legalidad. Todo el mundo está siempre intentando como ponerse por encima de la ley o cómo utilizarlo en un beneficio que no es ni siquiera en un sentido estricto, vamos a decirlo así. Y también por otro lado, en que nuestras instituciones todo el tiempo no están en su mejor momento y desgraciadamente van un poco en decadencia algunas y otras incluso se han estado destruyendo durante este periodo de este sexenio, vamos a decirlo así, para ser un poco más concretos. Totalmente de acuerdo contigo, pero habría que preguntarnos entonces qué es lo que hemos hecho para llegar a este resultado, porque por arte de magia no llegamos, ¿no? Pareciera que hemos trabajado de manera conjunta, sociedad, autoridades, gobierno, partidos políticos, para llevar a este estado de debilidad a la democracia. La corresponsabilidad de las sociedades por el alejamiento a las reflexiones y decisiones de Estado, ¿no? De lo que importa para la comunidad y que hemos ido dejando pasar las cosas y que no hemos provocado esta reflexión que está haciendo Carlos, que haces tú, que hace Damián, ¿no? Sobre los temas de por qué están, o sea, cuál es el estado de salud de la democracia en este momento y por qué hoy le estamos dando una revaloración tan trascendente. Porque lo que la Corte Interamericana ha señalado con altísima preocupación es la erosión permanente y silenciosa de la democracia. ¿Qué significa? Que pocos estamos volteando a verla. A lo mejor nos toca en el vidrio, ¿no? Cuando estamos parados en un auto, nos toca, ¿no? Y pensamos que nos están pidiendo caridad. Una limón, y decimos, no, gracias. No, gracias, democracia. Dice, es que ve el daño que estoy teniendo. Y preferimos voltear hacia otro lado, suponiendo que la democracia siempre va a estar ahí, que va a estar fortalecida, ¿no? Hablando de la libertad de expresión, veamos, por ejemplo, el caso de Donald Trump siendo presidente de Estados Unidos y candidato al mismo tiempo. Presidente y candidato fundidos en una sola persona, hablando que el sistema provocó un fraude en las elecciones presidenciales donde él perdió e incitaba con la libertad de expresión que tiene a la toma del Capitolio. Es decir, eso se puede considerar como un abuso de la libertad de expresión, o se puede considerar que cuando se genera este abuso se daña la democracia. Y habría alguien en México tal vez que dijera, es que tienes que acreditar que sea determinante esas expresiones, ¿no? ¿Para qué? Pues para que anulen las expresiones, las baje de las redes, o para que pues considere que se puede anular una elección derivada de esa influencia indebida, ¿no? Como tal. Pues lo cierto es que
si seguimos mirando hacia el mismo destino que desde hace 30 años, no podemos suponer ni tener esperanza que tendríamos resultados diferentes. Así que tenemos que hacer cosas diferentes bajo el pensamiento crítico de lo que no nos ha resultado bien, por lo menos para intentar tener otros resultados. Yo no digo que sean ni los resultados correctos, ni la ruta correcta, pero lo que me queda claro es que no podemos mantener haciendo exactamente lo mismo, suponiendo que vamos a tener resultados diferentes. ¿De qué manera logro que los partidos políticos o desincentivar las conductas perniciosas de los partidos políticos cuando ellos están felices que les sigan poniendo multas? ¿No? Y el siguiente año, échame otra más. No importa, porque voy a seguir haciendo lo mismo y más profesional, fíjate, ¿eh? Voy ahora a intentar simular el cumplimiento de la ley para obtener un beneficio personalísimo, ya sea por el propio líder del partido, por el candidato o por el propio partido político. Y la democracia y la sociedad, eso no importa. Y en el último de los casos me pongo de acuerdo con los demás partidos políticos en el Congreso y nos quitamos hasta las multas, ¿no? Había interés en estas últimas reformas electorales, había interés de que hubiera un punto cero, un perdón, ya todas las deudas por arte del legislador se van a borrar. A lo que pudieron llegar es a disminuirse los montos que pudieran ser retenidos por parte del Instituto Nacional Electoral, de los que, digamos, administraciones que mensualmente reciben los partidos políticos, se podía descontar hasta un 50%, algo que les doliera un poco, ¿no? Es decir, oye, a ver, me están quitando el 50% de mi sueldito, por ejemplo, si fuera el caso de nosotros, nos quitan el 50%, pues eso sí duele y entonces te cuidas. Pero a los partidos políticos parece que no les importaba este tema. Y entonces acordaron, pues, que lo máximo fuera el 25%. O sea, en descuentos chiquitos sí te voy a pagar la multa. Y en un par de años ya veremos si las pago. Porque igual y emito una nueva ley que diga, aquí hay borrón y cuenta nueva. Entonces, en lugar de desincentivar las conductas perniciosas que dañan de fondo la democracia, que dañan el estilo de vida que tenemos o que queremos llegar a un estilo de vida fortalecido en libertades, en lugar de obtener eso, lo que estaríamos obteniendo, ¿qué es? Los partidos y candidatos, un aliciente para seguir infringiendo la ley. Porque el sistema está construido de tal manera que 4 días sea muy poco tiempo para anularme una elección, que sea muy difícil conseguir las pruebas para bajarme de candidato. Bueno, y ya que digo, si soy violentador de género, pues ahora ya logré que con digamos, un acuerdo administrativo, ¿no? Como del INE, no me van a bajar de la candidatura. Tendría que acreditar la comisión de un delito como tal para que desde los tribunales ahí sí me puedan quitar prácticamente o me inhabiliten en el ejercicio de mis derechos político-electorales. Entonces, fíjense cómo vamos modificando nuestro estilo de vida. Veamos qué pasó, estimado Leonel. El domingo pasado fueron elecciones presidenciales en el Ecuador y días antes hubo el asesinato de un candidato a la elección presidencial. Otros días o 2 días después hubo un atentado también contra la vida de otra persona y así sucedió en estos términos. La pregunta es, Leonel, ¿tú crees que, digamos, un tribunal debería de investigar la violación a la esfera individual de esas personas, es decir, a su salud, a su libertad, si alguien fue secuestrado, a la vida? ¿O crees que hay algo más de fondo como un mensaje para la sociedad? Adelante, Leonel, por favor. Sí, buenos días, tardes a todas y todos. Pues yo consideraría que, en primer lugar, la obligación del Estado es sin duda investigar cualquier acto ilícito, cualquier conducta delictiva tendría que ser objeto de investigación y en este caso que se enmarca en un proceso político electoral, pues sin duda las consecuencias de esa investigación tendría que tener un impacto también en el mismo proceso o serían parte de analizar el contexto en el que se llevan a cabo estas
estas acciones delictivas y, pues sí, en primer lugar, digamos, resarcir a las víctimas, ¿no? En la violación a su esfera de derechos, pero también dimensionar cuál sería el impacto de esa violencia. Ya sería, digamos, una violencia política que se está cometiendo, ¿no? En un entorno social complicado. Y bueno, pues debemos de reconocer, o que también cabe mencionar que en procesos electorales nacionales también hemos tenido situaciones de violencia, ¿no? Ha habido precandidatos o candidatos que han sido también objeto de conductas delictivas. Y todo eso, pues también forma parte de lo que desde las instancias jurisdiccionales electorales se ha tenido que investigar, ¿no? Entonces eso es lo que podría comentar al respecto. Gracias. Muy gentil, Leonel, pues coincido plenamente con todos los puntos que planteas. Y yo lo que diría, además, es, si a ti y a mí nos preguntáramos si estuviéramos viviendo en el Ecuador previo a unas elecciones, ¿no? Así a una semana, 2 semanas, y de pronto empiezan a asesinar candidatos que supondríamos tendrían un nivel de protección mayor que tú y yo, como ciudadanos normales. La pregunta es, Leonel, ¿tendríamos miedo o nos sentiríamos, no, muy seguros? No, no importa que maten, asesinen candidatos. ¿Cómo te sentirías tú? Porque a mí sí me da un poco de miedo. No, sin duda, es una cuestión de miedo, por donde se le vea, porque aún y cuando exista esta protección por parte del Estado, hay casos en donde las organizaciones delictivas o las personas que tienen por objeto cometer esas conductas rebasan la protección que el mismo Estado pueda implementar, ¿no? Y lo vemos en el caso de periodistas, aun cuando hay protección a ciertos periodistas que tienen ese y llegan bueno, que logran obtener ese beneficio, aún así la violencia contra periodistas pues está ahí presente, ¿no? Entonces, en el caso de candidatos, pues es lo mismo, yo creo que yo me sentiría tampoco nada seguro, aun cuando el Estado o las instituciones pudieran decir que están haciendo o brindando seguridad o protección. Claro. Sí, es una Oye, cuestión de miedo, ¿no? Sí. oye, Leonel, bueno, ya fijamos este punto del miedo. Ahora imagínate que tú y yo somos críticos reflexivos, no críticos, reflexivos de lo que pasa a nuestro alrededor, incluyendo del gobierno, de candidatos, de partidos, ¿no? No estamos conformes porque somos reflexivos. Somos ciudadanos educados, justamente en el debate de las ideas, ¿no? No andamos quemando cosas, pero debatimos y vemos que las cosas o pueden estar bien o pueden estar mal, ¿no? Más o menos, en esos términos. Bueno, ahora imagínate que ese candidato que fue asesinado era periodista crítico del gobierno, crítico, ¿no? Que había anunciado que iba a denunciar actos de corrupción, que iba a meter a la cárcel a todos estos altos jerarcas de la política de esos momentos que han hecho, pues, lo que han querido y que han destrozado la democracia y este estilo de vida de libertades de las personas, ¿no? Y resulta que ese es el que asesina. Si tú y yo tendríamos miedo simplemente el contexto general, pues tendremos más miedo de ser críticos, miedo de que a lo mejor seamos intervenidos en nuestra conversación, miedo a lo mejor de que alguien nos escuchó y dijera, es que Leonel y Rubén se están confabulando en contra del alcalde, ¿no? Ya los vi 3, 4 veces, se reúnen una vez a la semana a echar cafecito en tal lugar, pero eso es como la cueva, ¿no? ¿Sabes? Así de, están planeando un golpe de Estado, ¿no? Y de pronto te enteras que a alguien cercano le secuestraron un hijo o que le robaron de manera así muy extraña. Eso provoca evidentemente miedo en la sociedad. Y entonces llegamos a un punto que Thomas Hobbes nos hacía reflexionar, todavía vigente en sus teorías, nos hace reflexionar. ¿Cómo, por ejemplo, una sociedad, un grupo de personas tan caóticas, en las cuales ellos expresan su plena libertad para lo que quieran hacer, se meten en doble sentido, se estacionan donde quieran, ¿no? En triple fila, bajan a los niños de la escuela, ¿no? Donde quieran, se dan la vuelta en U desde un tercer carril. Es decir,
vivimos un régimen, ¿no? Como muy rupestre, un régimen como si estuviera el ser humano en plena libertad natural, ¿no? Así, completa. Y de pronto, ¿por qué razón pasaríamos a tener una vida de reglas, incluso hasta de sanciones, y de manera consciente, ¿no? Es como decía yo en otro ejercicio que hacíamos, como llegar a Estados Unidos por tierra, que paga 5 o 7 dólares, no sé cuánto cuesta ahora el pase, pero pagar 7 dólares te convierte en un ciudadano ejemplar, ¿no? Aunque no conozcas el idioma ni las reglas, pero no haces todo lo que hiciste 15 minutos antes en el lado mexicano. Ni mucho menos intentar sobornar al policía, ¿no? O al de tránsito. O sea, ¿cómo? Menos sobornar a un agente del ejército con una bolsa de pañales y unos chetos, ¿no? Pero eso, digamos, nos da una visión clara de lo que queremos decir. Como si del lado mexicano viviéramos en las cavernas y cada quien hace lo que quiere hacer, ¿no? Y del otro lado es la aceptación a las reglas, al castigo, a las sanciones, a un orden, digamos, tal vez. ¿Qué es lo que hacemos, digamos, para transitar de ese estadio de libertades a un estadio de seguridad? Y justamente hablábamos de esto, Leonel, el miedo. Así que no era extraño suponer que las personas por miedo en el Ecuador iban a votar por el candidato oficialista. ¿Qué sucedió en México con el asesinato de Colosio? Bueno, pues se dio el voto del miedo. Mejor votamos por la seguridad. Mira, más o menos ahí la llevamos, ¿no? Y entonces mejor que nadie le mueva, ¿no? Y resulta que tienes al crimen organizado interviniendo en las elecciones en Michoacán. Pero el sistema electoral mexicano está construido de tal manera que no te permite anularles la elección por el tiempo de preparación de los medios de impugnación, por la falta de acceso a las pruebas, por el estándar probatorio alto que se tiene y por el elemento determinante del resultado, de la violación para cambiar el resultado electoral. Bueno, todo eso, y además pide las pruebas al narco, pide las pruebas a la policía que está en contubernio con ellos, pídele las pruebas al gobierno que impulsó, ¿no?, que saliera el crimen organizado a atentar contra, digamos, los elementos básicos de la democracia. ¿Quién te va a dar las pruebas? Pues es evidente que el caso lo vas a perder. Pero eso significa que no pasó. Eso significa que no hay una afectación brutal a la democracia, porque si no logramos hacer nada con el sistema de reglas actuales, pues lo que va a hacer es darle una invitación, una patente de corso, como pirata del Caribe, para seguir delinquiendo a nombre de la corona inglesa, ¿no? Básicamente haríamos eso. Y los partidos y los candidatos y todos ellos, pues estarían felices de seguir operando de la misma manera. Entonces, al punto que quiero llevarnos es, a ver, la libertad de expresión, ¿no? ¿Requiere regulación o simplemente requiere que no se cometan excesos en esa libertad de regulación? Que hay que ser muy cuidadosos. Si regulamos toda la libertad de expresión o solo que no haya excesos, porque esos excesos razonablemente podemos definir que pueden dañar algunos otros intereses y que pueden dañar también la democracia. Entonces, si bajo esta postura llegamos al punto de que el transitar de un sistema de libertades de expresión, ¿no? De la libertad de expresión que forma parte esencial de cómo comunicamos el tema político para que la ciudadanía pueda ejercer el voto y se renueven los cargos de elección popular, se renueven
Hola, ¿ahí siguen? Muchas gracias por la paciencia. La verdad es que hemos tenido intermitencia con el internet, pero bueno, pues lo importante es que ya estamos de nueva cuenta. Y bueno, pues más o menos para ir perfilando ya nuestra salida de esta charla, eh, comentarles que bueno, dentro del esquema electoral, dentro de el juego de la democracia y las etapas que tenemos, podemos señalar cuáles son las principales etapas en las que jurídicamente está permitida la comunicación política. Evidentemente, al inicio de los procesos electorales, con la primera sesión del organismo electoral, con la que arranca el proceso electoral, ordinariamente vemos cómo los partidos comunican sus plataformas, platican, hacen un posicionamiento sobre el estado de cosas del país y su visión de partido político y las acciones que emprenderán y lo que se esperan. Es decir, es un primer ejercicio de la comunicación política muy fuerte. Después tenemos, digamos, la parte de la etapa, dentro de la etapa preparatoria de la elección, tenemos la etapa de las precampañas o que vienen a ser las elecciones primarias de los partidos políticos antes de pasar a la etapa de campaña electoral. Y en estas elecciones primarias, por supuesto que la comunicación política va dirigida a un sector muy constreñido, muy reducido de quienes escuchan a estos dirigentes, porque los mensajes van hacia sus militantes, hacia sus simpatizantes, ¿no? No basta con que se ponga mensaje dirigido a los militantes del partido fulano de tal, sino que en realidad la madurez de la sociedad, entendámoslo de esta manera, la madurez democrática de la sociedad debería tener mucha claridad en separar que ese mensaje solamente va destinado, ¿no? O debería ir destinado, y no de manera fraudulenta, cambiado hacia un sector diferente de la población. Tendría que ir dirigido hacia sus militantes y entender que es un tema de su propia contienda interna y que no necesariamente esto abonará o afectará justamente la participación democrática en unas elecciones generales. Eso es lo que sucede en la precampaña. Después tenemos la etapa de campaña con días determinados, un periodo de días para poder llevar a cabo de manera más profunda, más fuerte, el tema de la comunicación política de los actores. Esto es, ya bajo un esquema de financiación de espacios en radio y televisión principalmente, gratuitos por parte del Estado, ¿no? Son tiempos oficiales del Estado y administrados por el Instituto Nacional Electoral, una gran cantidad de tiempos que tienen los partidos justamente para poder difundir todas sus plataformas, sus ideas, posicionar a sus personajes, identificar rostros, nombres, colores, ¿no? Lo que consideren justamente que sea necesario para tener un posicionamiento ya de cara a unas elecciones generales. Entonces estamos hablando de este periodo de comunicación política, digamos, más fino, más perfilado justamente a la obtención del voto. Después de digamos, de la campaña, tenemos un periodo de veda electoral. Es decir, en esta veda electoral, que son 3 días antes de la jornada electoral, ya con el cierre de las campañas, parecería que estaría limitada la comunicación política de quienes durante estos 3 días, pues justamente de partidos políticos y de candidatos. Ojo, más no de la sociedad. Yo recuerdo que hace años, cuando todavía, hace muchos, muchos años, iba por ahí de la secundaria, la prepa, los primeros años de la universidad, si alguien me preguntaba o le preguntaban a mi papá, por ejemplo, por quién iba a votar, pues el voto es secreto, no puedo decir por quién, ¿no? Yo pensé que teníamos micrófonos como los de la super secreta, ¿no? Que a lo mejor nos iban a cachar si de casualidad decíamos algo que no conviniera, ¿no? Pero así estábamos todos. O dices, oye, compadre, Azael, ¿tú qué sabes de esto de la política? ¿Por quién me recomiendas votar?
te puedo decir, ¿no? No puedo decir nada, ¿no? Y en una reunión de café o en una sobremesa en la cocina, ahí en la casa de los abuelos, nadie podía hablar. ¿Por qué? Pues porque teníamos esta idea un poco del miedo de qué tal si digo que voy a votar por alguien, no sé qué me vaya a pasar, ¿no? Así que el periodo de veda electoral, si bien está regulado, se limita la libertad de expresión de quién, de partidos políticos y de candidatos en determinados medios, como cuáles pueden ser la radio y la televisión y tal vez la prensa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que esta norma limitante de derecho humano, fíjense bien, no puede estar relacionada con plataformas digitales. Cara. Entonces parece que la restricción solamente es por el tipo de medio. Si es radio y televisión, sí estoy limitado. Pero si es en plataformas, no estoy limitado. Entonces, ¿qué pasaría que cuando un partido contrata youtubers o influencers para hablar justamente de las candidaturas que pasó, como por ejemplo con el Verde? Pues hoy tendríamos duda, más allá de las resoluciones del Tribunal Electoral, hoy tendríamos dudas si con algunos criterios de la Corte no pudieran estar amparadas su libertad de expresión como tal, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que hay que recordar es que ahí, creo, si mal no recuerdo, se acreditó una relación comercial entre el partido y estos influencers o una empresa que los subcontrató justamente para difundir, para apoyar al Partido Verde Ecologista en las campañas electorales, ¿no? Entonces, la veda electoral se aplica solo para los operadores, para los actores políticos, pero no para la ciudadanía en general. Al contrario, me parece que ese periodo de veda es para que reflexionemos, para que discutamos, para que nos reunamos, justamente para saber por qué opción política es la más adecuada para conducir justamente a los destinos de esta sociedad. Quien levantó la mano, por favor, adelante, si es tan gentil. Sí, gracias, profesor. Estimado Cuitláhuac, buenas tardes, adelante, te escuchamos atentos. Gracias. Pues sobre la veda electoral siempre he tenido yo mis dudas de qué tan eficaz o qué tan productiva puede ser, porque me lo imagino con un parangón de una carrera, de cualquier carrera, no sé, una carrera de atletismo, por ejemplo, ¿no? De donde lo que quieren los competidores, pues es ir más rápido cada vez y ganarle al otro competidor en la carrera. Y de repente cuando van a llegar a la meta, que sería la jornada electiva, pues les dicen que no pueden ir tan rápido, que deben de ir despacito. Cuando os siento que les quitan el impulso, desde mi óptica, en esta veda electoral, porque es, pues, cállense y ya nadie puede hablar del tema, porque vamos a entrar en una reflexión y etcétera, etcétera. Pero en realidad, en los hechos ni siquiera se da. La gente sigue pues hablando y me parece que la reflexión se pudiera dar sin veda electoral. Finalmente las personas que tienen convicción lo van a hacer con o sin veda, y los que dudan pues van a dudar incluso en el momento en que van a hacer su voto, ¿no? O sea, desde mi óptica, sí, esta etapa de la veda, ya también hablando lo que hemos hablado hace un momento en cuanto a reflexionar sobre la actualización de la normativa electoral, pues sería también un tema. O sea, la veda electoral en realidad es eficaz, cumple con el objetivo, porque desde mi óptica es quitarle el impulso a los competidores en el convencimiento a su electorado, ¿no? Pero bueno, era solamente un comentario, digamos, ¿no? Gracias. No, hombre, al contrario, Cuitláhuac, a mí la verdad también me surgen muy grandes dudas. La primera es, ¿hoy sirve la veda? O sea, ¿por qué la veda, digamos, si pudiéramos hacer un ejercicio de análisis histórico, ¿cuándo surge la veda? ¿Y en qué contexto social surge la veda electoral? ¿No? Por principio de país. Segundo lugar, veamos cómo ha ido evolucionando la veda en términos de limitar la libertad de expresión, porque me queda claro que es para eso, ¿no? A lo mejor podemos decir para evitar la indebida influencia, ¿no? A lo mejor para hacer ahora que está tan de moda eso para bajar de peso,
los jugos que desintoxican, ¿no? Entonces a lo mejor es para desintoxicarte un poco de la presión de los spots publicitarios, ¿no? Pero, a ver, estamos hablando de que el sistema de comunicación política en México destinaba casi el 75% de los recursos que obtenían los partidos políticos, se destinaban justamente a financiar tanto en campañas electorales, en radio y televisión. 75%. Llegamos a un absurdo tal, estimado Cuitláhuac, en la construcción de normas. Por eso es que digo, hay que tener mucho cuidado y no pensar que las normas, porque son normas, están bien, ¿no? Imagínate este esquema. Resulta que a través de un convenio de coalición, en alguna época, los partidos podían llegar a convenir con pequeños partidos, por ejemplo, o con recientes partidos, su participación en las elecciones, y el partido mayoritario le iba a entregar, además de espacios de representación en el Congreso, oportunidad de tener sus propios candidatos, seguramente donde iba a perder, no importaba que ganaban, y además, ¿sabes qué le iba a otorgar? Votos que el partido iba a recibir, se los iba a reenviar para que mantuvieran el registro como partido político. Entonces, ¿y qué ganaba este, no? Le estoy dando todo. ¿Cuál es la negociación? ¿Cuáles son las letras chiquitas que no se ven? Y la verdad es que no se veían en el convenio. Decíamos qué mal negocio hizo el PRD como con 7 partidos pequeñitos, 5 partidos pequeñitos. Y ahí los cargaba, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, yo creo que por eso el ingeniero se quedó así medio jorobado, porque traía una cantidad de partiditos así cargando encima, y las letras pequeñitas aparecieron hasta el año siguiente, Cuitláhuac, cuando se actualizaron los factores para el financiamiento público para actividades ordinarias, ¿no? La fórmula había establecido que una vez que obtenías la bolsa a repartir, la multiplicaras por el número de partidos con representación en el Congreso. Entonces, había que multiplicar la bolsa a repartir por 5, por 6 o por 7, pues porque, o por 10 o por 13 partidos que había en ese momento. Es decir, la bolsa de dinero creció exponencialmente, ¿no? De manera que llegamos al absurdo de entregar más dinero público, ojo, dinero público no solamente más allá del privado, tan solo el dinero público servía para rebasar el tope a los gastos de campaña. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que gaste aquí, ¿no? A este nivel y me entregas a este nivel de recursos, más los del sector privado? Pues era un absurdo jurídico al que habíamos llegado. Bueno, pues así se repartió la lana, más en la campaña, siguiente campaña electoral. Cuando esto se advierte por parte de la sociedad, porque los partidos, déjame decirte, como los mariachis, ¿no? Callaron, calladitos, nadie dijo nada. Cuando se afecta intereses del sistema de partidos, mira, todos unidos como hermanos, todos nos defendemos y calladitos, que nadie se entere. Pero cuando esto trasciende a la sociedad, entonces no, pues ya, oigan, ya nos cacharon, brother, ¿y ahora qué hacemos? No, pues vamos a salir públicamente, porque la sociedad estaba prácticamente, o sea, no te alcanzaba para terminar la quincena, no, para pagar colegiaturas, ya habías cambiado 2, 3 veces tu nivel de vida porque las cosas ya no funcionaban, y veías la cantidad de dinero que se derrochaba en basura de los partidos políticos, comunicación política vacía, ¿no? Y una vez que llegaban al poder, se olvidaban de todo esto. Entonces, la sociedad ya no confió ni creyó en que esa era la fórmula adecuada para una representatividad democrática. Entonces, bajo un sistema o bajo una visión disruptiva de todo el esquema, dijeron, antes de que saquen al tigre a las calles, como luego dicen los políticos, vamos a salir como hermanitos a decir que nos vamos a bajar el 60% del financiamiento público, que ya vimos que fue un error de la ley y no nos dimos cuenta hasta que esto pasó, pero que nos vamos a bajar en la siguiente reforma el 60% del financiamiento público.
¿Sabes lo que dijeron alrededor en la mesa redonda de las grandes negociaciones? ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a hacer eso? Espérate, ya encontré la fórmula mágica. Y a ver cuál es. A ver, Cuitláhuac, tú dime una cosa. Imagínate que trabajas en una empresa, ¿no? Y entonces en la empresa ganas 10 de lo que tú quieras, 10 unidades de lo que quieras. Y 7 de esas 10 unidades se van para pagar tu vehículo, tu gasolina, tu hipoteca y la colegiatura de tus chavos. ¿Ok? 7 unidades de 10 se te van a ir. Y entonces imagínate que yo, tu jefe, te digo, oye, Cuitláhuac, necesito que salgas al público y decir que humildemente te vas a bajar el sueldo y que en lugar de ganar 10, vas a ganar 4, por ejemplo. Y vas a decir, oye, Rubén, y luego yo, ¿cómo leo, no, el tema? No, no te preocupes, la empresa te va a dar casa, la empresa te va a dar vehículo, gasolina, los mantenimientos, te va a becar a tus hijos hasta la universidad que tú quieras. Entonces, a ver, si gastaba yo 7, ¿no? Y se voy a tener que seguir gastando 7 durante 20 años, y ahora resulta que tú me vas a dar lo mismo y algunas otras prebendas extras, y voy a mejorar la universidad de mis hijos, voy a mejorar la alimentación de la familia, voy a mejorar mi carro, voy a mejorar esto, esto y esto. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Sí, puede ¿Sí? ser, sí, Entonces, claro. salimos juntos a decir esta, ¿no? Y entonces salimos tú y yo a la prensa y en un abrazo y mea culpa, ¿no? En un penitenciáite, decimos, nos dimos cuenta de este error y además somos solidarios con el gasto de la familia y creemos que las campañas no deben de costar tanto. La democracia, ¿no? Y entonces te rasgan las vestiduras, ay, Cuitláhuac, por favor, así de, nunca más un peso extra los partidos, las campañas, ¿no? Y nos bajamos el 60% del financiamiento. Bueno, los vivas, los ovas, ¿no? La marcha de Zacatecas, Taracatata, ¿no? Bueno, fuegos artificiales por esa declaración de los partidos políticos, la prensa retomando la gran noticia nacional, no era que se bajaban los partidos, sino que habían encontrado un punto de acercamiento otra vez con la sociedad. La sociedad iba a volver a creer en los partidos y sus candidatos. Y en lo oscurito se fraguaba la reforma, la gran reforma de la comunicación política, que decía, Cuitláhuac, no vas a volver a gastar un peso en la radio y en la televisión. Yo te los voy a dar de manera gratuita, ¿no? ¿Cuánto quieres? ¿El 60%? Te voy a dar hasta el 80% de lo que gastabas en espacios de radio y televisión que antiguamente cogías el dinero que te dábamos y lo metías ahí. Ahora nos vamos a ahorrar este paso. Es como si nosotros le pagáramos a la radio y la televisión, nada más que no les vamos a pagar. Vamos a utilizar esos tiempos oficiales que tiene el Estado y te los vamos a entregar a ti. En eso consistió la gran reforma de la comunicación política en México. La verdad es que es un poco de vergüenza, ¿no? Pero cuando decimos en el análisis del contexto histórico, no podemos dejar pasar, digamos, la oportunidad para advertir lo que había, cómo se moldeó el asunto y cómo se reconstruyó a final de cuentas. Entonces, hoy que digamos que el modelo de comunicación política es virtuoso porque no le cuesta a los partidos políticos, porque el único administrador oficial es el INE, porque no hay censura previa. Bueno, a ver si, pero hay un antecedente de cómo venimos llegando a este punto, que no podemos olvidar nuestra historia, ¿no? Y ese análisis de contexto también tiene, digamos, un peso específico en la construcción de una decisión judicial. Y esto no es otra cosa más que invitarnos a ser más cautos con las reglas electorales, con las reglas del juego. Cuando estas reglas del juego tienden a limitar derechos humanos, entonces tienen que pasar estos dos controles de confianza y de seguridad, el test de razonabilidad del derecho y el test de proporcionalidad. Si no encontramos un justo balance del decir, ¿por qué voy a disminuir estos derechos? ¿A cambio de qué voy a obtener con los grandes beneficios para la colectividad? Pues eso es una norma que no debería de estar
no debería ser válida ni vigente en el sistema, ¿no? Sí, gracias. Al contrario, Cuitlao, muchas gracias a ti. Bueno, pues ya para ir delimitando un poco hacia la salida de este conversatorio, lo que hay que tomar en consideración es que la libertad de expresión tiene, digamos, en materia periodística, tiene un doble ámbito, una doble visión, la individual y la colectiva o social. La individual por lo que importa al ejercicio del derecho humano de la persona física, y la segunda en lo que concierne al impacto que va a tener en la sociedad, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, si encontramos que un periodista crítico del sistema, que es candidato a la presidencia de la República, es asesinado, por supuesto que hay una violación a la esfera individual de sus derechos humanos, ¿no? Y no solamente es porque quisieron lastimar a la persona, sino porque no hay que olvidar la dimensión social, lo que representa el periodismo, lo que representa la información. Entonces, en realidad, lo que terminas asesinando es que no a una persona, terminas afectando uno de los elementos centrales de la democracia representativa, que es la libertad de expresión y la libertad de información para poder emitir la tuya el día de la jornada electoral. Si te afectan ese elemento esencial, se afecta gravemente los valores de la democracia y por lo tanto el estilo de vida al que quieres aspirar de manera legítima, basado en un conjunto de libertades. Si no hay libertad de expresión entonces en un país, y menos o se radicaliza más durante el juego de las elecciones, pues es evidente que esto va a poner en grave riesgo justamente la salud y la calidad de la democracia que tenemos. Pues hasta aquí estos comentarios, estimadas compañeras y compañeros. Nuevamente una disculpa por el ruido del fondo, por las interrupciones o la intermitencia del internet, pero bueno, espero que hayan sido, como junto con las reflexiones del día de ayer, hayan sido de su agrado y que sirvan también como para asumir una postura crítica, una postura madura sobre las reglas, no simplemente decir si se viola o no se viola la regla. Empecemos un poquito más atrás. ¿De qué tipo de regla estamos hablando? Si estas reglas las necesitamos, ojo, nuestro faro en el nuevo puerto de destino, que se llaman los derechos humanos, nuestro faro, ¿cuál debe de ser? Lo dictó la Corte Interamericana. Las normas deben estar hechas, ¿para qué? Para fortalecer la democracia, no para tenerla respirando con pulmones artificiales, funcionando con un marcapasos, no, no, no. Las normas deben estar dirigidas, construidas para el fortalecimiento de la democracia. Ahora, cuando esto no es así, tienes que darme las razones de peso y convencerme de por qué estás emitiendo ese tipo de normas. ¿Qué vas a lograr con ello? ¿Qué intereses mayores vas a conseguir, ¿no? Que sean, pues que lo pongas al nivel de un derecho humano para decir, como esto de la ventanita de las 6 años para poder presentar solicitud de aspirante, de registro de partido político. ¿Por qué cada 6 años? Bueno, cuando tú pones como una razón en derecho, porque no quieres distraer al INE de su actividad principal, que es el de organizar elecciones, dices, ok, puede ser, te la compro, está bien cada 6 años, me parece. Y yo le preguntaría a Leonel o Vladimir, ¿y solo el INE puede registrar partidos políticos? O sea, está bien, no lo distraigamos, pero Secretaría de Gobernación no podría registrar nada más, convalidar y después pedir la información al INE. Oye, es que tengo que certificar tus asambleas. ¿Y eso no puede ser un notario? ¿No también tiene fe pública? O sea, ¿por qué tengo que limitarme en mis derechos? Entiendo las razones de operación, de práctica del INE. Ok, me queda claro.
pues entonces a lo mejor el INE no las debería de tener para permitir la maximización del ejercicio de mis derechos. Y en todo caso, bueno, pues ¿por qué no hacemos un convenio con los OPLES y que los OPLES también se encarguen, digamos, como de este tema en auxilio al Instituto Nacional Electoral? Porque también si pensamos que el INE lo va a hacer todo, pues entonces se nos olvida que estamos en una federación y que estamos volviendo cada vez más un gobierno, o desde el Estado, pues, un Estado centralista de todas las acciones, ¿no? En fin, pues esta es, digamos, como la reflexión final. Cuando hablamos de la libertad de expresión, yo creo que la única manera de regularla es con más libertad de expresión, y por lo tanto me parece que este espacio en el que estamos ahora de discusión sobre las aspiraciones de algunas personas para liderar o aspirar a la candidatura de una elección presidencial, me parece que deben estar abiertas siempre para la oposición, no necesariamente para los partidos o para el gobierno o para los candidatos oficialistas. Ojo, ahí me parece que podríamos establecer un mecanismo de regulación, sí completamente abierto para la oposición, que no tiene el acceso a los medios, restringida para los candidatos oficialistas o los candidatos que se van a reelegir, ¿no? Los servidores públicos que se van a reelegir. Pero esto dependiendo de qué, pues del contexto social, económico, cultural, político en el que vivimos. Si me hablan de un presidencialismo en América Latina, donde todos los reflectores funcionan para fortalecer la figura central, que es unipersonal, ¿no? Y que esa persona, investida en presidente de la República, interviene todos los días, interviene en las campañas electorales, interviene en la designación de servidores, interviene en todo el esquema, digamos, de la libertad de expresión para poder asumir una decisión libre, sana, madura, reflexiva de los candidatos, pues me parece entonces que sí, los candidatos del oficialismo tendrían que estar reducidos a hablar y a moverse solamente durante la campaña electoral. Y el resto de la comunidad debería de tener la posibilidad de jugar con esta otra, digamos, con este otro recurso que es el tiempo, para poder llegar más o menos a esa contienda en similitud, más o menos, de circunstancias. Pero si habláramos que el presidente nunca se mete en las campañas, que la figura presidencial es muy respetuosa porque está muy limitada en estos temas, pues entonces me parece que sí habría como más espacios sanos de competencia y de equidad en la contienda. Así que no podemos olvidar en un análisis jurídico el análisis del contexto de hacia dónde se quieren mover estas reformas, cuál fue la finalidad, ¿no? Dependiendo justamente de todo esto para poder definir si esto atiende a proteger los derechos humanos, a fortalecer la democracia, que es nuestro faro guía, o a justificar por qué está restringiéndose el ejercicio de esos derechos humanos. Pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias a todos los que gentilmente se colocaron en la plataforma, estoicamente aguantaron hasta el final de esta clase y sobre todo que participaron. Gracias Mayela, Leonel, Vladimir, Damián, Miguel Ángel, Hazael, Leonel. Pues gracias a todos, de verdad, les mando un afectuoso saludo y deseo que tengan muy buena tarde, buen provecho. Espero que nos veamos pronto con mejor conexión, eso sí. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias. Muy Gracias. gentil. Buena tarde. Gracias, Miguel Ángel. Chao. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Tuve problemas con la conexión.